buenas a todos. Bienvenidos a Pinceladas Ecuestres, canal de podcast dedicado al bello mundo del caballo y la equitación. Aquí con ustedes un servidor Antonio Calderón, junto con mi amigo y socio en este viaje Raúl Roa, al cual paso a saludar. Raúl, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien. Aquí de nuevo con el amigo Guillermo, esperando a disfrutar de un nuevo podcast. Buenas Sí, noches, ¿cómo estáis, amigos? hola ¿Estáis con Guillermo. energías? ¿Tenéis energía para hacer los nuevos podcasts del 2025? Sí, sí, bastante y nosotros súper encantados de hacer el primero contigo de esta temporada, que la verdad que siempre es un placer tenerte aquí. Nada, muchas gracias. Yo también estoy encantado de estar ahí con vosotros porque sois unas personas que difundís la cultura del caballo y para mí eso es importante. Bueno, pues muchas Bueno, como gracias. no sé si lo hemos presentado, pero no sé si hemos dicho que el invitado de hoy es Guillermo García Palma. Lo hemos Sí, dicho, ¿no? Aunque ya todo el mundo lo conoce. sí, bueno, ya es de la casa, ya es uno más de pinceladas ecuestres. Y bueno, el capítulo de hoy va a ser distinto porque hoy vamos a tratar un tema con Guillermo que creo que es muy interesante, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, que es sobre el tema del caballo lusitano y el caballo pura raza española. Para saber bien el origen de estos caballos, qué diferencia tienen, si son la misma raza, si son distintos animales, orígenes, y bueno, pros y contras de cada raza. Y bueno, aquí las opiniones de Raúl y de Guillermo. Y bueno, yo ahí también daré alguna que otra observación. Así que bueno. Empezamos, Guillermo, preguntándote ¿cómo es el origen de estos dos caballos? Bueno, si estamos hablando del caballo español y el caballo lusitano, supongo que os referís a los actuales caballos que están denominados como pura raza española y pura sangre lusitano, cada uno de ellos con su estubu correspondiente dentro de lo que se conoce hoy día como raza registrada, ¿no? De caballo, que quiere decir las razas Mm, registradas son aquellas que están asentadas en un libro de origen, que tiene una asociación que lo lleva y tiene una legislación tal. Entonces, son dos razas que son muy famosas hoy día, que se utilizan tanto en equitación de ocio como en deporte, como en equitación de escuela, y son dos razas también que, como ahora veremos, tienen unas raíces bastante antiguas, aunque una como raza tiene un origen mucho más antiguo que otra, pero la otra, debido al gran éxito de sus caballos y de su selección también hecha por los jinetes portugueses, ha alcanzado una gran notoriedad que le ha permitido, porque el boom fuerte del caballo lusitano ha sido todo a partir del siglo XX, le ha permitido un poco a la hora de hacer publicidad de la raza el presentarse al mundo como una de las razas más antiguas de silla que existen. Cuando si estudiamos la historia de las dos razas, como raza, veremos que no es tanto así, sino más bien una raza es la derivada de otra, que no pasa nada, pero no quiere decir nada porque los caballos portugueses son caballos de gran calidad, pero la verdad es la verdad y son caballos que, como la historia demuestra, son derivados de la raza de caballos española. Y ahora después, si queréis, pues hablamos de eso y hablamos también del concepto de a partir de cuándo se considera que una raza de caballo es una raza. Si tú te pones a buscar orígenes de cosas ecuestres, no sé, por ejemplo, Genofonte, ¿no? Pues Genofonte estaba en Asia Menor, lo que hoy día pues sería el archipiélago de la isla griega o Turquía, y tenía caballo, ¿no? Pero no por eso se dice que la raza griega de caballo, que no sé si existe, es la más antigua del mundo, ¿no? O el libro más antiguo que hay de deporte, que es el Kikuli, que es unas tablas de arcilla, que están hechas por un entrenador hitita. Es el primer libro de deporte más antiguo que se conoce, que está como 1400 antes de Cristo, y era de un entrenador de caballo de carro. Y ujú, fíjate que es el libro más antiguo de deportes, ¿eh? Y es un tío que ujú. trabaja. Tampoco se dice que esa raza fuera la más antigua. Con esto quiero decir que en todos los países donde, especialmente de Eurasia, ¿no? Desde la domesticación del caballo hasta ahora, donde ha habido caballo, siempre ha habido caballo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es
desde cuándo está fundada la raza. Porque en España también había caballos de toda la vida, ¿no? Nos vamos hasta el Paleolítico, que eran caballos que eran presas para comérnoslo, ¿no? En el Neolítico también. Y pues todas las edades, ¿no? La edad de los entartesos, la edad del bronce, la edad de los metales, luego después pues con los fenicios, los primeros pueblos, los romanos, siempre ha habido caballos. Pero ¿podemos decir que esos caballos eran pura raza español? No. Entonces, ¿cuándo empieza el pura raza español? Formalmente. Formalmente quiere decir que se hace una conciencia de raza, ¿no? Y que esos caballos se inscriben como tal. Pues yo, aunque anteriormente había registros de caballos, pues en la Reconquista, la Orden de Caballería, en Jerez, pues sí, la historia del monasterio de la Cartuja, esa socia que tenían todo tipo de ganado, entre ellos caballos, entonces se pone la antigüedad del monasterio de la Cartuja a los caballos, pero cuando realmente se forma lo que le llaman la nueva raza, como algo ya famoso en el mundo con sus papeles y tal, fue en 1400, o sea, perdón, me confundo, en el siglo XVI, 1572 en Córdoba, ¿no? Que por orden de Felipe II se crea una nueva raza especialmente conocida por el caballo de Felipe II, que crean, para crearla, pues la hacen con yeguas que trajeron de Andalucía y con caballos de todo el imperio, ¿no? De estos de los Habsburgos. Y es 1572, y ahí hacen igual que una escuela. O sea, en Córdoba hacen unas instalaciones del carajo, hacen una yeguada muy grande, llevan allí a los mejores tíos que había, que sabían de caballo, de todo lo que era el Imperio Español. Luego, más adelante, vienen gente de Nápoles, que era parte de España, y se juntan allí. En esa época recordemos también que Felipe II fue rey de Portugal en una época, y ahí pues se monta como el centro mundial de cría caballar mejor, que ese era el deseo de Felipe II. A partir de ahí, esos caballos cogen muchísima fama, solamente pasan a familiares o a otros reyes que Felipe II quería regalarle esos caballos, y a partir de ahí se crean otras razas que son los primeros caballos españoles fuera de España. Fueron los lipizanos, Cladruber y todo eso en Habsburgo. Estamos hablando finales del siglo XVI, 1572. Pues bueno, si vosotros queréis saber cuándo empezó la primera raza así como tal, con papeles fundamentalmente en Portugal, pues es la raza de Alter Real. ¿Sabéis cuándo se creó Alter Real? Creo que... Yo lo sé porque lo has dicho tú, pero no me acuerdo. Pues mira, la yeguada de Alter Real, si uno se va a su historia, le empiezan con ellos los reyes Braganza, que era la dinastía de reyes de Portugal, empieza en un sitio que se llama Villa de Portel en 1748, siglo XVIII. O sea, el caballo español, como siempre, claro, en Portugal y en España había caballos desde el Paleolítico, pero ahora estamos hablando como raza. Pues como raza, nosotros tenemos el origen en 1572 con las caballerizas reales de Córdoba, y luego casi 150, no, más de 150 años después, en 1748, hacer la cuenta, yo no soy muy bueno en matemáticas, se crea el arte real. Y era como una copia de caballos, como los que había en Córdoba, para proveer las caballerizas reales de Lisboa, caballos de equitación clásica del tiro de carruaje. Y se inició con 300 yeguas andaluzas traídas de España. O sea, que es que está clarísimo. ¿Has dicho, ¿en qué año has dicho? 1748. 1748. Ahí estamos hablando de Alter Real, que es uno de los troncos del que va al... Creo, Guillermo, perdón que te interrumpo, alguna vez en un programa que era de la yeguada a la escalera, creo que inclusive algún semental de esta yeguada llegó a usarse en Portugal en Alter Real, sí, ¿no? pero es que la historia de Alter Real es que es muy larga, porque empieza ahí, luego hubo muchos cruzamientos, luego usaron caballos árabes, luego volvieron otra vez a usar caballos españoles. Al principio también tenían muchos caballos tordos, pero vamos, casi hasta finales del 19 había Alter Real tordo. Y luego ya pues volvieron al tipo castaño y tal, cambiaron las líneas maternas algunas veces, hubo yeguas anglo-árabes, porque Portugal ya en los siglos más cercanos al siglo XX, o sea, a final del XIX y tal, fueron pioneros
igual que hicimos nosotros, que también lo hicimos, en meter caballos orientales. Pero tú fíjate que también voy a citar uno de los autores portugueses más antiguos de equitación, que es Manuel Carlos de Andrade, que este señor escribió un libro que se llama Luz, la liberal noble arte de caballería, y era también del siglo XVIII, era 1790, ¿no? Y este señor pues escribe un libro, un tratado de equitación muy bueno, es una de las obras clave de la equitación portuguesa. En esa época ya existía el arte real, llevaba el arte real ahí 40 años, no mucho, pero llevaba 40 años. Y este señor pues habla de las razas de caballos y cita, que lo tengo por aquí en el apunte, es que os lo voy a leer, y habla de caballos árabes, de caballos napolitanos, de caballos ingleses, de caballos marroquinos, que eran de Marruecos, y de los caballos andaluces. No hay ni una sola palabra a una raza nacional en Portugal, pero es porque existía el arte real que llevaba poco tiempo, pero ellos siempre habían tenido caballos, pero no era una raza ponderada. Estamos hablando de un autor portugués, no es un autor español, es Manuel Carlos de Andrade. Y habla de los caballos andaluces, y dice: los caballos andaluces, cordobeses, de Aranjuez, de Úbeda o de Baeza, fueron razas distintas, bien de estos países, y producen misturados con yeguas portuguesas potro y potras de buen talle, finos, sensibles y muy propios para la lección, porque todos tienen buenas cualidades que dejamos notados. Los caballos de España tienen buena memoria y son de buen genio, muy fieles. La Garnier, Newcastle y otros también son de esa opinión. Aquí este hombre cita a la Garnier y al duque de Newcastle, que eran un poco más antiguos que él, grandes maestros de la historia de la equitación y grandes autores en renombrar al caballo español. De hecho, Newcastle, todo lo que tenía bueno eran caballos españoles. Luego después, por ejemplo, estaba Garsault, que era el caballerizo mayor de Felipe, de Luis XIII de Francia, también los caballos españoles. Los caballos españoles que pegaron un boom que no veas. O sea, la invención de Felipe II se radió en toda Europa y en todos lados salieron sucursales de criar caballos españoles y eran lo que querían tener, ¿no? Todas las cortes. Entonces, el caballo portugués es un caballo que tiene mucho mérito, que la gran... O sea, donde pegó de verdad fuerte el caballo portugués fue finales del XIX, pero sobre todo en el siglo XX, con todos estos magníficos ganaderos como Veiga, Andrade, Pala, Ribeiro Teles y sobre todo la personalidad portuguesa, ¿no? Amantes de la cultura ecuestre y tal. Pero luego ese marketing que hacen ahora de vendértelo como la raza más antigua y como una raza paralela y tal y cual, y el caballo ibérico. La realidad es que el caballo portugués es un derivado del caballo español. Eso es lo que hay. Que luego después ha conseguido caballos muy buenos en una época que nosotros hemos tenido de decadencia en el siglo XX, morfológico y tal, vale, pero nuestra raza es una raza matriz, es como la hermandad matriz de Almonte, o sea que es así, es así, O y sea así hay que presentarlo. eso que dicen que el caballo lusitano es una raza primitiva, o sea, eso no es tan cierto. Es más lo que nos está diciendo, No, que no. la raza Y esa lusitana historia, actual es un derivado del caballo pura de raza española. a mí me hace mucha gracia porque en el marketing del lusitano, que son muy buenos, yo creo que el marketing de la Asociación de Pura Raza Lusitano es buenísimo, le da 1000 vueltas al marketing que hace la ANCE. La ANCE, ahí le han comido la tostada hasta la cocina. Y ellos dicen que en España hubo una época que se prohibió el toreo a caballo y en Portugal los lusitanos y tal. Porque es que no había lusitano. Es que el Stubut de lusitano es muy moderno, es de los años 70. Y cuando se empiezan a referir ellos mismos a sus caballos lusitanos es también posterior. Lo que pasa es que han tenido a personas muy buenas y de equitación los portugueses siempre han sido muy buenos. O sea, tienen los libros de Dom Duarte, que son casi de la Edad Media, son antes del Renacimiento, y eran libros de caballería y de equitación. Pero me vuelvo a citar otra vez a este autor portugués del 18, a Manuel Carlos de Andrade,
que él, entre las caballerías, entre las razas principales, pues el andaluz era indiscutible, pero no había ninguna portuguesa. Y lo que él decía es que con las yeguas portuguesas los caballos andaluces daban muy bien. O sea, era lo que ellos siempre han llamado el caballo peninsular, que era un caballo con sus yeguas de allí del país, pues con el español le daba esa entidad. Y eso es lo que luego creó el caballo lusitano. Tú fíjate, Ruiz de Andrade, que era un entusiasta del caballo andaluz, él mismo decía que criaba caballos andaluces, y con Veiga, uno de los troncos fuertes del lusitano, él hasta casi los años 50 se denominaba a él mismo criador de caballos andaluces. Ya, mira qué curioso. Fíjate. La palabra, yo estuve investigando un poco, preparando un poco para este programa, y bueno, encontré lo siguiente. Aquí descubrí que, por ejemplo, lusitano, la palabra lusitano proviene de Lusitania, que era así como se Claro que llamaba la no, antigua provincia romana que abarcaba gran parte del actual Portugal. claro. Claro, es que ellos eligieron un nombre muy histórico. O sea, ¿qué nombre vamos a ponerle a nuestro caballo? Un nombre antiguo de los romanos, lusitano, porque el portugués siempre se llama también luso, ¿no? El- Ellos tomaron esa provincia, cuyo capital estaba en Emérita Augusta y pillaba parte del sur de España, Portugal y tal, como eso. Nosotros tenemos una historia común ecuestre antigua también, ¿no? El pueblo de los tartesos, que era de la edad de los metales, es un pueblo bastante primitivo que empezó con poblaciones en lo que es Cádiz, Huelva, Marismas del Odiel, ¿no? Y luego sufrió migraciones hacia arriba, hacia Extremadura, Portugal, y ahí todo ello llevaban la cultura del caballo. O sea, la cultura del caballo está muy metida dentro de España, ¿no? y de Portugal, de la península ibérica. Ahí sí que somos un pueblo ecuestre ibérico, y el concepto de caballo español es un concepto de caballo ibérico, que es como los portugueses lo sienten. Yo en ese sentido sí estoy muy a favor del caballo ibérico, ¿no? Porque ahí sí son caballos con un tipo de equitación complementaria. Ruiz de Andrade le llamaba a eso, le llamaba caballo y la equitación mediterránea. Y porque también él lo hacía extensivo a los pueblos del norte de África y tal, lo de los caballos berberiscos, que tienen también mucho que ver con los caballos portugueses. Pensemos en Veiga, ¿no? Veiga es portentoso. O sea, yo soy totalmente un admirador de Veiga, porque creo que ellos, aparte de la contribución que han hecho al lusitano, han hecho como una subraza del lusitano. O sea, igual que Miura es una subraza dentro de los toros de Lidia, Veiga es en sí una raza. Y ellos tienen un tipo de caballo que además solo lo tienen ellos y que ha influido en el lusitano y en otras cosas. Y el caballo Sorraya, Guillermo, ¿ese qué es? O sea, es Mira, el caballo un... Sorraya es un caballo primitivo que, como caballo primitivo que es, tiene talla de pony, ¿no? Es menos de unos 50. Es un caballo cebrado con colores ratoneros, con banda crucial, raya de mulo, quiere decir es un caballo de color ceniza con una lista negra por encima, y le cae así como líneas negras, ¿no? Como atigrado, ¿no? Y luego en las patas tiene cebraduras, como recuerda a las cebras. Es una raza de pony antigua, como pueden ser los garranos, como pueden ser algunos ponis del norte de España, como hay otros X2 que se citan en textos de castellano antiguo, de la Edad Media, como el famoso encebro, del que viene el nombre cebrero, que no se sabe muy bien si era un tipo de asno salvaje, como el emión, que estaba también aquí, y es una raza primitiva. El profesor, o sea, el doctor Ruiz de Andrade, que era una persona con una gran cultura y al que el caballo lusitano y el caballo andaluz le debemos bastante, pues era también muy entusiasta de esto, y se basó en la cría del Sorraya, que él en su finca Fontalba criaba también, aparte de los lusitanos suyos, que él le decía caballo andaluz porque tenían base línea materna y paterna andaluza, criaba estos Sorraya, y dijo que él también tuvo un poco cambios en su manera de entender el caballo. Cuando era muy, muy joven, se escribía cartas con Vicente Romero, con Ganadero de Jerez, y luego poco a poco fue influenciándose por la evolución del
pensamiento de la cría caballar, ¿no? Aquí, al principio, él era bastante a favor de los caballos de deporte, de los cruces orientales y todo eso, como principio del siglo XX, y después, a medida que iban acercándose ya los años 50, ya después de la Guerra Civil Española y tal, empezó a poner un poco pie en pared contra los cruces orientales y escribió un libro muy chulo que se llama La crisis del caballo andaluz, en el cual decía, joder, pues ya no hemos pasado un poco eso de restaurar con sangre oriental, es hora de volver otra vez a los tipos rústicos, antiguos y tal, y el Sorraya él lo ponía un poco como ejemplo de tipo rústico, ¿no? Y él quería buscar un caballo andaluz, a él como le gustaban eran más bien grandes, con hueso, no excesivamente elevados, él no se creía ni para el arabizado, ni tampoco para el consanguíneo en exceso de del caballo bailarín. O sea, el caballo que le gustaba a Andrade era un caballo andaluz, rústico, con aires bastante económicos, con buen galope, con hueso y no muy elevado. Pero tampoco que fuese germánico, o sea, tampoco estos caballos ultra curvados, convexos de cabeza, con rasgos ya demasiado, ¿no? De sangre alemana. O sea, dentro del rango que puede tener el caballo andaluz, que va desde el más oriental hasta el más germánico, él se quedaba un poco como en el centro y buscando caballos grandes. A él le gustaban guerreros, tinaos, que eran ganaderías que ya no existen, de origen cartujano antiguo, aunque no estén dentro de las que hoy día se conocen como cartujanos, porque hoy día se conocen como cartujanos solamente las cerrados embocados que han pasado por Terry, pero ahí se obvian, por ejemplo, los cartujanos romanitos que tenía Domecq, que hoy día siguen vivos en los hispanoárabes, más que en el español, o los guerreros, ¿no? Que eran auténticos cartujanos, pero que luego, como los cogió la mayoría yeguada militar, pues casi se olvidó que eran cartujanos, cuando lo eran totalmente y cuando los cerrambocas proceden de ellos. Esa es la otra cosa que quería saber, porque tantas veces he hablado del caballo pura raza español, que es una raza que deriva de los monjes de la Cartuja, la estirpe más pura, que tú ya has hablado en infinidad de programas de este tema, pero ¿qué tan cierto es que pues de ahí también sale algo el caballo español? ¿O eso es otra línea totalmente distinta a lo que Mira, el caballo español tiene muchas familias y esas familias tienen líneas fundacionales que se siguen. Bueno, a mí lo que me gusta realmente son el seguimiento de las líneas maternas, porque la yegua es lo que suele permanecer en la ganadería, ¿no? Las hijas de la hija de la hija de la hija, y también son las que suelen dar al caballo a la larga un poco la entidad, ¿no? Para mí la yegua por un 70%, claramente, en un animal para montarlo, que es un animal de aprendizaje. Entonces cogen de las madres y tal. Entonces, en Jerez había un núcleo de caballos, hay tradición ecuestre, probablemente las yeguas que fundaron las caballerizas reales de Córdoba, muchas vinieran también de ahí, de la parte de Jerez, pero luego lo que es la existencia de ganado equino en los monjes cartujanos está documentado, pero también eran grandes fincas, grandes dehesas, donde ellos tenían todo tipo de ganado, ¿no? Vacuno, cabras, ovejas, cerdos, y también servían a veces como dehesas comunales para la nobleza. Recuérdate que la sociedad en la Edad Media estaba dividida en estamentos, ¿no? No era una sociedad de clases sociales por el dinero, era una sociedad por estamentos a los que se pertenecía por nacimiento. Y en la familia del primogénito solía ser el que iba a la guerra, o sea, el que se hacía caballero y luego pues heredaba el título nobiliario, o sea, era el noble, pero el segundo siempre ingresaba en el monasterio, en el clero. O sea, el segundo estamento era el clero. Y muchos monjes y tal, pues eran familia o eran los segundos hijos de casas nobiliarias. Entonces, todos los terrenos administrados por la iglesia y tal, también servían como repastaderos y de esas para caballos de castas de las casas nobiliarias. Eso es como el sustrato. Pero luego, claro, cuando van cambiando los siglos, y estamos hablando de la Reconquista en Jerez, siglo XV, ¿no? En 1400, luego viene el siglo XVI, que empiezan las caballerizas reales de Córdoba, siglo XVII y XVIII, hay un cambio ya ahí de los reyes, ¿no? Ya no están más los Habsburgo, los Austria, entran los Borbones, que son franceses, nuevas ideas, nuevo tipo de caballo, se pone el caballo un poco más parecido al normando, caballos más fríos,
pero hay casas nobiliarias que siguen teniendo esos caballos, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí en la zona de Jerez, Arcos, de la frontera y todo, hay una serie de ganaderos, por ejemplo, Calero, Celis, Sopa, Guerrero, que llegó también ahí, eh, y Celis, que era antes de Guerrero, ¿no? Que son las familias estas que forman Zapata, y de ahí luego cogerían los caballos Vicente Romero, y ya los que lo traen, Domecq también, al principio cogió ese tipo de caballos, y los troncos del cartujano actual. Entonces estos ganaderos de la zona de Arcos siempre referían un poco que sus caballos venían de los caballos que estaban en las fincas, que eran de los monjes y tal. Pero realmente ahí ya de los monjes nada más que queda como el recuerdo romántico, pero los impulsores del cartujano eran esta serie de ganaderos del siglo XIX en la zona de Cádiz, que eran particulares, eran labradores que tenían terrenos. La sociedad ya había pasado de una sociedad estamental a una sociedad de clases sociales, y ahí pues era la persona que era labrador, que tenía grandes fincas, que se dedicaba ya al negocio de la agricultura y la ganadería, ¿sabes? O sea, era ya a partir de ya un poco más moderno, la revolución industrial, ya empieza la burguesía y empiezan a cambiarse el modelo de sociedad. Entonces, el decir que el caballo cartujano es puro porque lo criaban los monjes y de los monjes, eso es una leyenda realmente, ahí faltan muchas cosas de realidad, y hay textos de investigadores, tanto modernos de ahora mismo como Altamirano o algunos como Ángel Ruiz Galvez, más modernos, que te demuestran todo eso, ¿sabes? Es un origen bonito, pero no es el origen exclusivo de Caballo Español. Esa O es la sea, versión romántica. es la versión romántica que se basa en cosas que han sido verdad históricamente, pero no es una cosa lineal de, venga, los monjes cartujanos criaban caballos ya como los cerrambocados, ¿sabes? Como de esto, así el típico tordo campaneador de esto, sí, no, criaban caballos de muchas capas, criaban caballos oscuros, luego eso pasó ya, pero los caballos cartujanos fueron famosos no por los monjes, fueron famosos por los criadores del siglo 19 que he dicho yo antes, ¿sabes? Que Félix, Zapata, Calero, Guerrero era cartujano total. Y en los periódicos de la época, por ejemplo, Hechicero, que es un semental que fue semental del Estado, ¿no? Lo compró Cría Caballar. Y hay un óleo muy famoso de ese caballo, está por ahí por Jerez, y varias fotografías. Y se salía, por ejemplo, en periódicos de tira nacional, ¿no? Como el ABC, con sus pies de foto puestos sementales hechiceros de los señores guerreros de Jerez, puro cartujano. Y si te pones a indagar en los abuelos de los cerrambocaos primitivos, del americano, de todas las yeguas esas que había de Vicente Romero y tal, venían de caballos y de yeguas de guerrero, y algunos eran oscuros, otros eran castaños, alazanes. Estaba Melena, que fue un semental de finales del 19, que estaba en el depósito de la Cartuja de Jerez, porque donde está ahora mismo el monasterio de la Cartuja hubo antes, hace más de 100 años, bueno, hace 150 años, final del 19, hubo un depósito de sementales que era del Estado, y mucha gente que cubría con esos caballos, y ahí había árabes, bueno, árabes no como los árabes de ahora, árabes de esa época, y ahí había españoles de guerrero como el Melena, que era alazán, y los que cubrían con esos caballos decían que cubrían con caballos cartujanos porque estaban en la Cartuja, y en los textos así lo ponían. Entonces luego después ha habido mucha interpretación a posteriori de eso. Pero es que la historia a veces puede hacer ese tipo de romanticismo. Si tú te gusta el arte, te vas a un pintor del 19 que pintase Hércules o gladiadores romanos y veía un señor con bigote así engomado para arriba, con un casco como los del ejército prusiano y con michelines, ¿no? Y te decían que ese era Hércules. Pues no, bueno, sería un señor de esa época como representando la Grecia antigua, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es como, Claro. no sé, las películas que hay como ahora, ¿no? Que te salen un indígena, o sea, con la dentadura perfecta y como un actor de cine americano haciendo de indio. O sea, son idealizaciones que se hacen y que hay que intentar tomarlas con la objetividad que se debe, ¿no? Para tener una idea clara de dónde vienen nuestros caballos. Pero lo que sí está clarísimo es que en la raza, el pura raza español,
en su versión primera, o sea, formalmente viene de las caballerizas reales de Córdoba. Y se puede trazar desde los caballos de Córdoba hasta los del Stuckbuch actual, que es de 1912, una línea ininterrumpida. A mí siempre me gusta decir que hay en el Pura Raza Española una versión 1.0, que es la de Córdoba, y la 2.0, que es cuando decidieron resucitar la raza con la creación de la yegua militar de Córdoba en 1883 y con el Stuckbuch que tenemos ahora mismo, que empieza en 1912. Fue Bueno, como ahora que has hecho también de la raza. Ahora que has hecho también la mención a los caballos del Bocao, también a mí me llama la atención que este año vamos a ver, no sé qué os parece a vosotros, vamos a ver un caballo cartujano en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, ¿no? Montado por Iván Castillejo, que se ha clasificado, el caballo holandés. Y el holandés. Y creo, no sé si será la primera vez que un caballo cartujano haya llegado en competición tan lejos, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de los españoles que hay por ahí tienen la sangre, ¿no? Pero un caballo de hierro de la líneas maternas cartujanas. De todas maneras, mi opinión sobre el Campeonato del Mundo de los Caballos Jóvenes, no creo que eso sea tampoco, bueno, es lo máximo a nivel de competición de palmarés para un caballo joven, pero muchas veces es la mejor manera de que un caballo se rompa y no te llegue a gran premio. Bueno, y cuando hablamos de caballo español, más todavía, porque un caballo tardío y un caballo que necesita esperarlo y tal. Así que bueno, esperemos que no sea el caso de este caballo. Esperemos que no sea el caso. Y bueno, este caballo creo que viene, o sea, como que no es el típico cerrado embocado. Este creo que tiene algo de línea de Peralta, ¿no? Y por eso... No lo sé. Bueno, vosotros sabéis más que yo de eso. En teoría es un cerrado embocado, o sea, en sus papeles es un cerrado embocado. Claro. En los papeles es cerrado embocado, es del libro de la Cartuja, ¿no? Ya, pero bueno, no sé, como en teoría, según he escuchado a los puristas, que la capa alazana estuvo prohibida muchos años, pues no entiendo de dónde sale. No, pero eso es una catetada. Mira, la capa alazana la prohibieron en los años 70, una reunión de ganaderos, cuando empezó el Pura Raza a levantar cabezas, que se vendían los tordos estos de anuncio con muchas crines y muchas elevaciones para Centroamérica, ¿no? Y América del Sur, y entonces se reunieron, vamos a quitar la capa alazana, sobre todo eran ganaderos que no criaban alazán, y vamos a decir que está prohibido, pero eso es una falacia muy grande. En el primer Stuckbuch de 1912 había un montón de caballos alazanes. Antes he hablado de Melena, un padre de la raza, un semental del Estado, de todo lo llevó a militar, era un caballo cartujano que había en el depósito de la Cartuja de Jerez, con el hierro de Guerrero de Jerez puesto, ancestros 100% cartujanos, y era alazán. Y caballos oscuros también había, ¿eh? O sea, eso de que el alazán se sacaron de la manga a prohibirlo en el año 70, con un estudio científico firmado por un veterinario que es Sánchez Belda, que yo lo leo y da vergüenza. Y luego esa prohibición fue levantada a finales de los 90. En los 500 años de caballo español estuvo prohibida la capa alazana 20 años. ¿Qué suponen 20 años en 500? Pues nada. Nada, pues esa es la verdad. Pero claro, si a ti te cuentan la película de esos 20, pues tú te crees que el reggaetón es toda la música que existe en la historia de la humanidad. Y Guillermo, y también hablando un poco ahora del caballo lusitano, el caballo español, ¿hasta qué punto había un control antes? Yo que soy de Badajoz, que yo pasaba la frontera de Badajoz a España por un puente de madera, se pasaba, cuando había pasaporte, eras capaz de algunas zonas pasarla andando. De Badajoz a Portugal, ¿no? Claro. En Olivenza, claro, entonces, tú dices el puente de Olivenza. En todos lados, en mi pueblo Alburquerque ibas a 12 kilómetros a un pueblo que se llama La Codosera y por ahí pasaba por una puerta, tira así en un regatillo, tiraba por ahí para adelante. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto ha habido un control de la cría y de saber que mi colega, el ganadero de portugués, de lusitano, me manda un caballo para acá, yo paso una yuga para allá? O sea, ¿desde cuándo hay un control para saber que... Hombre, afortunadamente la cría... mi pregunta es, ¿desde cuándo hay ese control? ¿Desde cuándo lo hay? Porque yo me imagino que antes no lo habría. Eso últimamente con las pruebas de ADN, porque antes estaban los emotivos que también era muy fácil trucarlo. Luego yo creo que el último caso gordo que hubo de cristogenealogía que lo pillaron fue el caso Marcador, que era un semental que había por Galicia, por ahí, que lo usaron para meter las capas diluidas de nuevo, cuando se pusieron de moda.
Que capa diluida vio siempre también. O sea, que eso de que las capas diluidas son modernas, no, las capas diluidas había caballo. Lo que pasa es que al criador antiguo no le gustaban los caballos diluidos por la sencilla razón que tú un caballo cremello de eso lo metes en el sol de Extremadura, de Andalucía en verano y se pela entera la nariz y todo, claro, porque pues, tiene menos defensa del sol. Entonces, no le gustaba, pero no por razones de purismo, ni de raza, ni de esas chorradas. No le gustaba porque no eran prácticos. Pero luego después era un caballo bastante exótico, caballo pegote, y hay como grabado y todo de caballos diluidos de toda la historia, ¿no? Y reseñas también. Pero que hasta cuándo se ha cortado ese rollo, pues yo creo que ya ha entrado los 2000, porque el caso marcador fue 2000, cuando ya se empezó a hacer las pruebas de ADN con los suficientes polimorfismos para que no te pillaran y para que ya cantara la gallina. Que para mí es un error, porque la cría el libro del pura raza español legalmente ha estado abierto hasta el año 50, que había un artículo ahí, que era el artículo 33, que vamos, que os puedo pasar una copia, en el cual te permitía, si un caballo cumplía los caracteres que a la comisión le parecía bien y tal, los metían dentro y ya está. Y ahí entraron ganaderías en los años 40 por el artículo 33, Martínez Boloix metió muchos caballos, Benítez Cubero también. Te estoy hablando de ganaderías más antiguas. Luego ya en los 70, 60 vinieron otras ganaderías que o bien nunca habían estado, o bien, por ejemplo, Ventura Camacho, todas esas que tenían yeguas en Córdoba, magníficas, por cierto, y luego otras que se habían quitado del libro, por ejemplo, Candau. Candau es un caso muy curioso. Candau era original, en los primeros tomos del libro estaba, y luego se quitó, porque después de la novedad, también en España con la crisis, la guerra civil, todo eso, los ganaderos no tenían interés en inscribir los caballos en el estuvo de pura raza español. La mayoría, pues, tenían los caballos en su finca, tenían a lo mejor 200 yeguas y inscribían pues 10 o 12, ¿sabes? Las mejores. Y la otra, pues ellos mismos sacaban una carta de origen y tal. Pues Candau se ve que hizo eso durante 40 años y luego ya en los años 70, cuando empezó el caballo español otra vez a ponerse de moda, pues de pronto pues entraron otra vez todos los caballos Candau para adentro, mediante algunos mecanismos, ¿no?, que se hacían en los años 70. Entonces, como te iba diciendo, afortunadamente, y te digo afortunadamente porque para mí el que un libro no esté cerrado es una ventaja. Tanto el caballo español como el caballo portugués han podido tener permeabilidad y han podido hacer un poco lo que los ganaderos querían, que eso es bueno, porque si tú tienes criterio, al final las razas son entes vivos. Y lo que de verdad hace que el caballo español y el caballo portugués sean como es la cultura de a caballo de los españoles y de los portugueses. Es la equitación española y la equitación portuguesa. Entonces es el caballo que más sirve para esa equitación, que más sirve para el toro, para el ganado bravo. Tiene esa presteza, tiene esa inteligencia, tiene esa bondad, esa capacidad de aprendizaje. Bueno, eso Álvaro Domecq lo sabe perfectamente. ¿Cuántos caballos eran pura raza español en el origen de la escuela, cuando la escuela pasó de la carpa al Palacio de las Cadenas? Yo creo que estaba el Valeroso, era el único que había español. Yo no lo sé. Ahí había muchos hispanoárabes, pero... Y lusitanos, había... Y ahí había lusitanos, ahí había litizanos, como el jardinero. Ahí había el Andrade, el Garboso, esos eran portugueses, que algunos no eran ni lusitanos, eran caballos portugueses sin estar inscritos en pura sangre lusitano, igual que los de Álvaro Domecq. Eran caballos de líneas maternas cartujanas romanitas, pero de padres árabes y tal. ¿Por qué? Porque es que era lo que se hacía, o sea, que era la evolución natural de la raza. Yo creo que la raza de pura raza española tendría que tener un libro auxiliar en el cual permitieran meter pues ciertos caballos, ciertos hispanoárabes, ciertos lusitanos, porque sería bueno, primero porque son derivados del caballo español, y después porque sería bueno que los ganaderos tuviesen ahí pues una herramienta más para usarla o para no usarla, para hacer lo que quiera, pero la cría caballar tutelada a mí me parece siempre un poquito peor que la cría caballar liberal, cuando de verdad hay una cultura del caballo, cuando de verdad hay una pedagogía del caballo, porque los ganaderos deben de tener la máxima cultura ecuestre y luego la máxima potestad para poder elegir ellos qué tipo de caballos quieren criar. Y eso sí que lo hicieron magnífico los portugueses. O sea, los portugueses en el siglo XX nos dan ejemplo de cultura ecuestre, de ganaderos montando a caballo, de ganaderos sabiendo de caballos, de probando los caballos montados.
jinetazos. Tenemos ahí a Nuncio, tenemos a Simao da Veiga, que eran como rejoneadores de la época nuestra de Cañero. Tenemos luego Nuno Oliveira, que también, pues, fíjate, ¿no? Nuncio, el rejoneador, y Nuno Oliveira ayudaron mucho en la selección de Veiga, por ejemplo, ¿no? Andrade también. Y aquí en España siempre ha habido también casas que han montado a caballo. Bueno, tenemos Miura, ¿no? Que Miura para mí son como unos monstruos, porque Miura influye también en el lusitano muchísimo. Pero tenemos Guardiola, a Yared Peralta mismo, que lo hemos nombrado, y luego otros ganaderos que también montaban, ¿no? Marín García, ya más modernos, ¿no? O Manolo Martínez Bolois, Paco Lazo. Había muchos ganaderos que se subían a caballo, algunos más profesionalizados, otros más amateur, pero que se montaban. Pero eso era un poco el caballo español, claro, como pegó el boom después de estar de capa caída después de la Guerra Civil en los años 70, con los morfológicos, con el caballo de las crinas y tal, al ganadero que montaba aquí eran un poco como que iban a su rollo y que no eran la voz cantante de la raza. Y en Portugal es todo lo contrario. En Portugal los que llevaban la raza eran los ganaderos que montaban. Entonces, por eso es por lo que durante una época del siglo XX, que estábamos nosotros vivos ya, es cuando el lusitano pues pegó la subida. Luego, ¿qué volvió a equilibrar eso? Pues la Real Escuela Andaluza Arte Ecuestre, con cuando Álvaro Domecq, y también pues hay que decir personas de la Federación como Rosín Fradera, estaba ahí también Bobby Fernández Bobadilla, que nos puede contar cosas de esas, Escalera, Manuel Novales, que falleció, ¿no? Que era el marido de María Fernanda de la Escalera y el padre del Bastuel Ganadero, muy implicado con proyectos de montar caballos españoles y de meterlo en deporte. Eso cristalizó pues cuando los caballos del equipo empezaron a correr nacionales, ¿no? Albus, Flamenco, Evento, Invasor, y se montaron ahí arriba en la doma, y entonces eso volvió otra vez a devolver el interés por el caballo español como un caballo que siempre lo fue de silla en toda Europa. Oye, Eso, Guillermo, y perdona que te corte, pero es que también ayer averiguando, el término pura raza española, o sea, en verdad, solo se oficializó, como tú nos has dicho, en el siglo XX. O sea, antes no se decía pura raza española. antes tú tenías un montón de literatura antigua que hablaba de caballo andaluz, por supuesto, Que a como mucha hemos gente en visto España antes, le da cabreo. y caballo Casi todo el español. mundo que le da cabreo es porque no es gente que no es andaluza. Por ejemplo, A mí, nuestro amigo. yo. Sí, 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 pero sí. tiene una razón de ser. O sea, el caballo andaluz no es andaluz por un nacionalismo de Andalucía. No, no tiene nada que ver. O sea, el caballo andaluz es por su creación, que fue en Jerez y en las caballerizas reales de Córdoba. Entonces es un tipo de caballo, y es un tipo de caballo que también fue nombrado por todos los antiguos grandes maestros, incluso por historiadores romanos, ¿no? Caballo de Andalucía, caballo de la Bética, de los Tartesos. El Ruiz de Andrade le llamaba caballo andaluz, pero también le llamaba caballo mediterráneo. O sea, es un poco el origen de ese caballo desde el punto de vista del mapa físico, no del mapa político. Pero Pero claro, cuando la hoy en día, gente... ¿cuál es la forma correcta de denominarlo? Hoy día la raza se denomina pura raza española, Por la pero si tú española. dices caballo andaluz, todo el mundo Sí. sabe a lo que te refieres. Aquí en Y Estados además es Unidos, el aquí en Estados Unidos ingrediente yo tengo mucha Andalusian horse. controversia porque todo el mundo con la Andalusian, y en el Andalusian meten todo lo que Pero cruzan mira, el un andaluz, frisón con una yegua española y ya te hablan del andaluz. O sea, aquí tienen un cacao que flipa. Entonces el andaluz realmente lo que es, está definido por hipólogos y zoólogos del siglo XX, es la parte del caballo español. El caballo español tiene un rango que va desde más oriental hasta más germanizado, ¿no? Y dentro de eso hay tipos más en el centro, más andaluz, más autóctono. Entonces, la parte fina del caballo, o sea, la sangre fina de nuestro caballo, ¿no? Es el andaluz, es el ingrediente caliente de nuestro caballo. Es lo que más se parece al oriental, caballo fino, caballo descarnado, caballo reactivo, caballo no pesado. Pero luego también tenemos caballos españoles que no son tan andaluces. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, los caballos que criaba el marqués de Alcañices, ¿no? Que es el duque de Alburquerque, un criador también muy antiguo del siglo XVIII. Hablamos de Cazo, de todos estos caballos que, por ejemplo, usó Escalera para ganar talla en los años 70, que todavía se ven mucho Escalera. Ermitaño, la madre
venía por cazo, ¿no? Todos estos caballos así un poco alemanizados. Entonces, esos son caballos españoles, los que había de Esperñaperros para arriba, sobre todo en la zona centro, pero con más trazas de caballo de la época de los Borbones, ¿no? El caballo que era un poco más normando, el caballo que se criaba en Aranjuez. Esa es la parte del español que no es tan andaluz, pero si por ejemplo nos vamos a un caballo del sur, imagínate un Cerrón Bocao de Salvatierra, por ejemplo, caballos de estos de los años 80 Salvatierra, se movían así elevados y con esas caras finas, el bocado, esos son más orientales, es un tipo más andaluz. Y luego tenemos tipos andaluces grandes también. Las yeguas de Pérez Tinao eran grandes, pero no eran vastas, no eran germánicas. Y eran tipo andaluz grandes, que era lo que le gustaba a Andrade. O sea, no es tanto el tamaño, es la forma. Igual que hay gente que dice, no, es que los caballos alemanes son muy grandes, de que de cuando tú te puedes encontrar hanoverianos masivos, pero también hay unos hanoverianos ligeritos de clase total, con altos de pura sangre. Fíjate, por ejemplo, el Bobelé, ¿no? De Beatriz, por poner un ejemplo, un caballo famoso. Ese es un hanoveriano ligero, es un hanoveriano ligero. Entonces, realmente existen más los tipos que las razas, porque el tipo es lo tangible, es lo que tú ves, lo que tú tratas, lo que tú te puedes montar en él. Y ¿sabes? También hay caballos españoles y lusitanos que son muy pesados, que es como si fueran... Y luego, por ejemplo, los perfiles. Lo de los perfiles es muy curioso. La gente, eso era un zoólogo del 18, 19, bueno, era más del 19, porque era Barón y Deschamps, que inventaron una teoría de los perfiles para decir que en el perfil de la cabeza se podía contener lo que es toda la información de la raza, porque era lo menos deformable, porque desde el desarrollo fetal estaba predeterminado y tal. Entonces, clasificaron los animales, primero fueron ganado vacuno, ¿no? Pero lo aplicaban a todos los animales domésticos, que el plano era más los tipos atléticos, tal cual, equilibrado, el cóncavo eran más los tipos pícnicos, como los cerdos, que engordaban más, convexo eran más tipos fríos y tal y cual, y del norte. Lo mezclaba un poco con la teoría antigua de Hipócrates, ¿no? De los elementos y tal. Y fíjate que esto hasta pasó en Humana. O sea, en Humana había escrito de esto de lo eugenésico, esto que los nazis se basaron en ellos, que también clasificaban por perfiles, y luego se vio que era obsoleto total y lo quitaron, ¿no? Lo quitaron totalmente, porque se vio que era una chorrada, que en todas las poblaciones de todos los lados predominaban tipos según los que hubieran cubierto más o menos, o los que hubieran sido, pero dentro de cualquier pueblo había gente alta, gente baja, gente de un lado y gente de otro. Y se quedó obsoleto en todo, menos en los caballos de morfológico. Y fíjate que los caballos españoles siempre están todavía con los rollos de los perfiles y tal, y se tiran media hora hablando de cabezas, y luego pues para los miembros y para la grupa y para todo eso son 5 minutos. O sea, te lee el estándar racial. Y las grupas, tío, es de risa lo que dicen. Dicen cosas que son paradójicas, como el nacimiento de la cola y el isquio, no sé qué, y no tiene que ver. Y con las cabezas están siempre que si el perfil recto, convexo y tal. Primero, el perfil convexo es dominante sobre el resto. O sea, es más fácil convexizar una ganadería que poner recta. Dice, el perfil recto es del lusitano. El lusitano te encuentras también, o sea, el perfil convexo es del lusitano, el acarnerado. Te encuentras lusitanos que son acarnerados, lo que pasa es que como son dominantes, pues producen más, pero otros que son más orientalitos, más rectos y tal. Y hay de todo, o sea, hay textos discutiendo sobre el perfil de nuestro caballo desde las caballerizas reales de Córdoba, desde 1500 y Guillermo, pico. ¿quién escribe cómo tiene que ser el caballo español? O sea, lo que se haya avanzado o lo que se haya modernizado ahora. No, hay un estándar racial que hay un estándar racial, pero se ha ido actualizando con los años, o sigue siendo el mismo. Bueno, de hace... se ha ido revisando, pero claro, los últimos años quien llevan todo eso son personas del morfológico principalmente, que yo pues no sé, ¿no? O sea que todo el mundo tiene su afición y su derecho. Lo que pasa es que el morfológico manda sobre el estándar racial y manda sobre el esquema de la raza. Entonces tienen como unas prerrogativas que construyen un poco cómo debe ser la raza. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Primero porque el estándar racial que tenemos ahora mismo está obsoleto, tiene partes que están mal redactadas y se le sigue dando mucha importancia a cosas como los perfiles.
Un caballo, todos sabemos que lo que tiene que tener una cabeza que transmita nobleza y que sea distinguida. Y dentro de eso, pues podrá tener un perfil más o menos. Todo el mundo sabemos cómo es un caballo español. O sea, pero hay caballos por ahí que tú lo dices, joder, parece un caballo español. Y luego resulta que le mira los papeles y es un Holsteiner, ¿no? De hecho, de corrado y tal, y se parece a un caballo español. O, por ejemplo, hay traquenes como Abdullah que fue un caballo del año 80 que ganó el salto y tal, que era un traquene y que tenía sangre de caballo español, porque los de traquenes se llevaron caballos españoles ahí para arriba. Está un poco en los tipos, pero lo que no puede también hay perder... caballos españoles que parecen lusitanos, ¿eh? Sí, no, es que el caballo español y el lusitano es lo mismo, o sea, uno es un derivado de otro y son razas hermanas, aunque en el concepto haya derivado uno de la otra. Y Pero, tú Guillermo, ves... ¿se podría decir que el lusitano y el español hoy en día son dos razas diferentes? O sea, que no... Bueno, pero igual que puede ser diferente un Oficialmente José sí, Luis de la oficialmente son Escala. diferentes, ¿no? O sea, Oficialmente entre son un diferentes, lusitano y un pero no. español hay la misma diferencia que puede haber entre un Marqués de Salvatierra y un José Luis de la Escalera, ¿sabes? O sea, que son tipos diferentes, pero el tipo lo marca el ganadero. Y hay lusitanos muy parecidos a un caballo español. Los que criaba Andrade son muy parecidos. Y luego hay otros lusitanos parecidos a ellos mismos, como Veiga, que es una subraza, pero eso es que son Veiga. O sea, eso es como que están por encima del concepto de raza lusitano porque llegan a ser Veiga. O Arte Real, fíjate los Arte Real ya castaño, grande, masivo, son también un tipo. Cada ganadero le da su pincelada a los caballos. Aquí en España, ganaderos modernos, ¿no? No sé, el Torreluna, que cría los caballos estos, todos así muy parecidos a los sementales eso que ha echado, o Cárdenas, ¿no? Que era un caballo que los pies de los caballos Cárdenas eran siempre los mismos, la tibia larga, el pie un poquito fuera, la costilla así un poco en forma de tubito por detrás y los cuellos así muy, muy de cisne, muy arqueados. Pues claro, si ha basado su ganadería en echar el bilbaíno tercero a su hija, a su nieta, luego el vasallo, el valido, pues ha fijado mucho esos tipos. Pero no porque el caballo español sea así basado, sino porque los ganaderos tienen el poder también de ser los influencers de la raza, son auténticos influencers. Cuando un ganadero se pone de moda, la gente quiere hacer caballos de esa línea, quiere hacer caballos parecidos, se ponen de moda sementales. Fíjate que comía Zen que tiene 800 y pico hijos, ya mismo ya tendrá 1000 hijos, ¿no? Es un caballo que está influyendo en la ganadería, en el puro raza español hoy día. Es así, claro. O sea, no es tanto, las razas no son tanto cajas cerradas totalmente. El lusitano y el español son dos razas perfectamente compatibles, porque además vienen de troncos muy comunes. Sí. O sea que... Yo estuve averiguando y bueno, voy a decir una lista de algunos caballos en principio que se usaron para cruzar con los lusitanos. Guillermo, tú me corregirás o bueno, añadirás algunos si se me pasa. Y bueno, estuve viendo y aquí sale Príncipe octavo, Agareno, Bilbaíno tercero, Novato, Judío tercero, Embroque, Pero Bergantín. Bilbaíno tercero lo usaron los lusitanos. Según averigüé, dicen que sí, que se usó. O sea, son. Un hijo, sí. Pero antes del Príncipe octavo hubo Saltador, Cartujano, Bergantín de Miura. Y hubo hispanoárabes también que se fueron para allá. Había uno que era Hondareño, ¿no? Es otro que también creo que salen los dos Studbook, el Hondareño. Sultán. Jamonero. Pero era un. Sí, jamonero creo que era que venía por el bilbaíno, o sea, era un terry. Sí. Hay muchos caballos españoles e hispanoárabes que vinieron de España y que influyeron y que... El más famoso de ahí es Príncipe octavo, ¿no? Porque de ahí vienen casi todas las líneas Sí, famosas de Príncipe octavo era muy famoso, pero tú fíjate que Príncipe octavo cubrió las yeguas de Majestoso, cubrió las yeguas de Rumboso, cubrió yeguas de Bergantín, cubrió yeguas de Saltador y de Cartujano. O sea, ya había 4 o 5 generaciones de caballos españoles en Andrade antes de que entrara Príncipe octavo. Lo que pasa es que todo el mundo conoce a Príncipe octavo porque era de la línea de la que sale Firme. Y ahí vienen pues todos los caballos toreros, ¿no? Neptuno, Opus, Nilo,
todo eso viene de ahí. Pero Ruiz de Andrade, cuando puso el Príncipe Octavo, ya llevaba por lo menos 4 o 5 más generaciones de sementales españoles y tal. O Veiga tuvo uno de los años 20, hace 100 años, que era el Jerez, que era un caballo que lo compraron en Jerez, como su nombre indica. Uh-huh. Luego Veiga volvió otra vez a refrescar con Firme, que Firme era un Andrade que venía por Príncipe Octavo, que sé que era totalmente español, porque las líneas maternas de Andrade también vienen del padre de Nilo, ¿no? De España. Claro, el padre de Nilo, de Neptuno, de Opus, de Nobiliero, fíjate, todo lo que salió de ahí, ¿no? Del Firme. Casi nada, ¿no? Ya, güey. Y es de ahí de donde salen casi todas las líneas que se usaron para torear, ¿no? Bueno, claro. Por ejemplo, la ganadería de Pablo Hermoso Mendoza viene casi toda esa línea. Y para deporte también. Fíjate el Nobileiro, que era un caballo que estaba domado en Gran Premio, que vosotros entrevistaste y además a su propietario, a Giacomini. A Giacomini, sí. Y era un caballo que saltó gordo, ¿no? Con Whittaker. Ese era también hijo del Firme. Sí. Ya, ve. Y bueno, se podría decir que el caballo Pre ha aportado mucho al lusitano, tanto mejora morfológica, mejorar aires a lo mejor. Yo ahí mira, diría que el caballo Pre, que es la matriz del lusitano, lo que ha aportado más importante, porque a mí por la morfología, los aires y todo eso son cosas cuantificables, más o menos se pueden mejorar. Pero para mí la aportación principal de nuestros caballos ibéricos es el interior del caballo, la facilidad del caballo. Caballo que aprenden desde potro muy fácil, el mejor caballo de escuela del mundo, y eso lo tiene nuestro diríamos caballo. El temperamento noble y el equilibrio mental, eso, ¿no? Eso, la precocidad en aprender, eso lo tiene nuestro caballo, y eso es el valor importante que tiene nuestro caballo en el mundo, y por lo que lo han usado en todas las razas. Que sí, que luego puede haber periodos más de decadencia, de caballos de morfología que no servían para nada, como lo hubo aquí un montón. Aquí hubo caballos que eran campeones de España de morfología y no valían ni para estar escondidos. Y eran penquitos. No valían. Todavía muchos no valen. Y eran pencos. Y te van los morfológicos y hay muchos caballos que los pobrecitos son bestiajos. Pero esos son periodos de decadencia de nuestro caballo. Y luego, durante ese periodo, en Portugal hicieron todo lo contrario. Buscaron caballos que eran unos fenómenos, empujaban, se movían y tal. Pero más allá de eso, si tú lo miras con una perspectiva larga, el corazón de nuestro caballo, el carácter, que tú los pencos, los morfológicos lo puedes arreglar, porque en cuanto hay cinética, como yo digo, como dice Ignacio Bravo, esa palabra es de Ignacio, en cuanto hay tíos montando a caballo ya se dan cuenta de lo que tienen que arreglar y lo que tienen que mejorar. Pero el interior está ahí ya, ¿sabes? Y eso es mucho ganado, eso es muchísimo. No sabemos el valor que tiene el interior del caballo español, ¿no? Y del caballo portugués también, por supuesto. Ya, bueno, ahora quiero pasar a la parte, como están diciendo, de genética. Genética es la genética. Quisiera ahora aquí que, por ejemplo, nuestro jinete veterano, don Raúl Roa, nos dé la opinión. Guillermo es más veterano que yo. Ya, bueno, los dos son más o menos de la misma quinta y tienen la misma experiencia. ¿Qué sienten de diferencia entre un lusitano, un español, para montar, para domar? ¿Lo ven similar? ¿Si encuentran mucha? Guillermo. Pues yo soy un jinete amateur, o sea, yo tengo una experiencia de jinete muy reducida comparado con la tuya, que eres un jinete profesional, así que esta es tu respuesta. Después, si quieres, yo digo algo. Bueno, pues mi respuesta a esto pues es que me tengo que hago mías tus palabras. Realmente yo no noto una gran diferencia. No he montado muchos lusitanos, pero los pocos lusitanos que he montado y los muchos españoles que sí que he montado, la verdad es que yo no he notado una gran diferencia. Como lo sé, lo puedo, este lusitano, pues esto es como si me tapa los ojos y me pone 2 copas de vino, realmente yo no sé si esto es Ribera del Duero y este es un Rioja. Pues yo con los lusitanos y con los españoles, como sé que el lusitano, y si es bueno, hostia, qué bueno es. Esto no tienen los españoles, pero realmente, yo honestamente no he notado nunca una gran diferencia. He montado súper buenos lusitanos y súper buenos españoles. Y he montado algunos lusitanos que es para pegarle 2 tiros, con perdón de la audiencia, y algunos españoles que son para lo mismo. O sea que realmente yo no puedo decir que haya notado mucha diferencia. Sí puedo decir algo que en general este invierno he estado aquí montando bastante lusitanos que en general tenían fuerza y equilibrio
más de la media que del número de caballos españoles que yo he montado, sí, por decir algo. Yo también creo que el caballo lusitano es un poco más elástico, más ágil, como ha sido más seleccionado para temas del manejo del ganado, el rejoneo. Yo los veo que son más ágiles y caballos que tienen más sangre, que son más calientes, que eso también son un poquito más difíciles a la hora de domar, porque como tienen más temperamento, Que tienen pues un poquito más de regustito pura sangre ahí, ¿no? Tienen un poquito más de pura Un sangre. poco más de clase, digamos sí. un poco más de clase, de chispa. Sí, Y pero bueno, que a hay mí líneas me de caballos gusta. españoles que también, ¿eh? En estos días yo monté un Claro. Martínez Boloy, hostia, qué Oye, ha caballo montado un pasa. Martínez Boló y eso tiene pura sangre. Eso es Igual que los lusitanos. picante, picante, ¿eh? Yo aprendí a montar en esos caballos, le tengo mucho Uf, cariño. Además, tengo una potra que viene de una línea materna que es la que a mí más me gustaba de Martínez Boloy. Y se parece a su bisabuelo el Kazán tremendamente. Es un vivo retrato. El caballo, ese era un caballo fino, buena gente, y también tenía el picantito ese de los Martínez Boloy. ya ve. Y yo, por ejemplo, veo que el caballo lusitano es un caballo que como que los ganaderos están sabiendo vender mejor al mercado actual del deporte, más que... El marketing de los Fíjate, lusitanos es fíjate qué buenísimo. curioso, perdona que os interrumpa, fíjate qué curioso que yo aquí en Wellington me he hecho amistad he trabajado con Víctor Silva y ahora me está entrenando Tiago Ernesto, un gran jinete, y ellos piensan todo lo contrario. Ellos piensan, tío, qué buenos son los españoles para vender los vuestros, los portugueses somos horrorosos. Qué mal vendemos nuestro caballo, qué mal no vendemos, es que nos da envidia. Digo, pues mira, pues los españoles pensamos justo Lo lo mismo, mismo de ¿no? nosotros. Puede ser, puede ser. Muchas veces tú te crees que tú eres el desastre y los otros son unos fenómenos y los Sí, otros se sí. creen justo lo contrario. De hecho, me decía Víctor, que no sé si eso es verdad, que ya España está a punto de criar más lusitanos que Portugal. Eso sí es verdad. En España hay Me muchos dijo criadores de Víctor ya, lusitanos y me dijo algunos Víctor ya, buenos, la ¿eh? Asociación Española, me dijo, la Asociación Española creo que tiene más afiliados que la portuguesa, o está a punto, o en número de cabezas. El número de cabezas que España pronto tiene más que Portugal. Si no la ha superado ya. Y yo haría una permeabilidad otra vez entre las dos razas. ¿Por qué no? Sería bonito y sería una cosa chula, ¿sabes? Bueno, todo el mundo dice, bueno, eso lo puedes hacer cuando quieras, lo crías bajo CDE y ya está. Pero CDE, yo haría un libro específico que solo fuese para eso, para raza ibérica. Y una cosa que es factible, que se puede hacer, y probablemente los de nuestra generación, que somos todavía bastante jóvenes, porque nos gusta mucho el cachondeo y hacer cosas y eso es lo que te mantiene en la vida ahí para adelante, veremos que este libro exista en un ¿Tú crees futuro que medio plazo. las dos élites que están ahí arriba se van a poner de acuerdo? No La hace falta élite que se Lance pongan de acuerdo. y la élite de Asociación Lusitano. Yo creo que eso va un poco en la cultura ecuestre de la gente. Cuanto más hay un tejido muy grande de pequeños ganaderos, de jinetes, muy grande, que si lo sumas todo, pues forman. Yo creo que es algo que, no es, que es bastante significativo, ¿no? Dentro de lo que se mueve el caballo y de lo que se difunde. Luego también hay programas como el vuestro, que parece que no, esto que estamos haciendo hablar de caballos es una cosa que se difunde y que ayuda un poco a poner en onda muchas ideas y probablemente haya mucha gente que aporte y que lo que estemos diciendo aquí pues le parezca bien y se... Yo creo que no depende tanto de la élite, ¿eh? Al final todas las cosas vuelven a su sitio natural y al final la mayoría de gente haciendo cosas con ideas y con ganas, jinetes, montando, seleccionando, tal, eso pesa mucho, ¿eh? O sea que al Y la final verdad es que ahora mismo vemos jinetes españoles compitiendo con caballos lusitanos y a mí no me... Bueno, y jinetes portugueses con caballos españoles, como María Caetano con este caballo de Yeguada Por San eso Román. digo que a yo mí hace no me 20, chirría, a mí no me 25. chirría eso. Había gente que le chirriaba eso. Hay que ver que los jinetes españoles con lusitanos, pero a mí me parece, no me parece, me parece No, que yo no. tuve una fase que un adolescente, que le llamo yo, que era muy de renegada de todos los españoles, porque claro, en esa época lo que mandaba eran los de morfológicos, los morfológicos, y era cuando salió la escuela y todos pues queríamos que funcionase,
que eran la minoría y nosotros éramos muy así, ¿no? Yo me compré un lusitano hace 25 años, que todavía vive, tiene 27, y coño, que se lo he tomado yo en plan aficionado, que no es que haya llegado nada con él, pero por lo menos me siento orgulloso que un caballo que lo he podido presentar en todas las categorías, desde 4 años hasta Gran Premio, ¿eh? Y lo he hecho yo solo. O sea que, como en plan amateur, pero ahí está el caballo, ¿eh? El caballo corrió un 3 estrellas y sacó la media. Así que más bien o más mal, pero un caballo que te permite disfrutarlo como aficionado. Y era portugués. Pero luego ya comprendí que cuando ya me maduré y tal, que no tenía que tirar el caballo español, porque había un reservorio de caballos españoles buenísimos, que no eran los que salían los morfológicos, pero que seguían estando ahí, que siempre habían estado ahí, que probablemente gracias a esa historia tan larga que hemos estado hablando aquí, existen también los caballos lusitanos. Lo que pasa es que ellos en el último siglo lo han aprovechado muy bien, y nosotros, pues, los que han cogido el mando de la raza han sido los que nunca han puesto un pie en un estribo, y eso, pues, todavía se puede ver en el SICA, ¿eh? O sea que es verdad, el morfológico tiene sobrepeso. O sea, el morfológico tenía que estar, pero en vez de pesar un 80%, tenía que pesar un 10% o un 20%. Pero en la raza en global, y sobre todo en el esquema de selección. Y eso es una asignatura pendiente que tenemos. Quisiera ahora preguntarles, aprovechando que han tocado el tema de cruzar las dos razas. Bueno, yo, como les puse más o menos de tarea para este programa, me gustaría saber qué caballos, tanto pre como lusitanos, o sea, qué 13 mentales de cada raza, si pudieran usar para cruzarse, usarían. O sea, qué 3 caballos españoles usarían para cruzar con lusitanos, con yeguas lusitanas, y qué 3 lusitanos usarían para cruzar con yeguas españolas. Empecemos con don Guillermo, que seguro tiene ahí. Pues yo iba a decirlo paso palabra, porque yo aquí en esta pregunta soy rebelde 100%. Primero, los sementales dependen de las yeguas, y yo ahí le daría el foco a las líneas maternas, que para mí es lo que es lo importante. Pero Guillermo, por ejemplo, con tu yegua de Miura, ¿qué caballo lusitano le echaría a tu yegua? A mi yegua de Miura, pues me encantaría echarle un Veiga. O sea, yo creo que con Miura un Veiga va de cine. O sea, si desde aquí me escucha don Manuel Veiga, que tuve el honor de estar con él que te regale una pajuela, de Huelva, desde aquí tiene un admirador, y aunque estamos a casi no sé cuántos kilómetros de aquí a la Quinta de Abroa, pero 800 por ahí o 600, aquí tiene un admirador, y creo que sería un cruce muy interesante. Y además le dejaría a él elegir el semental, porque como tienen tanta calidad, me importa lo mismo uno que otro. Lo que sí me gustaría es que fuera un potro, que fuera un caballo que nunca he cubierto, porque a mí me encanta eso de cubrir con caballos que nadie ha cubierto con ellos. Me gusta un poco el morbillo ese y el atreverse hipológicamente, decir, voy a hacer algo arriesgado, pero que si me sale bien va a estar muy bien. Yo soy muy liberal. Tiene hoy en día un caballo, un potro, un castaño que se llama Orgulloso de Abroa, que está muy chulo, ¿eh? Pues ese mismo. Yo, como además mis yeguas no tienen tienen concentración de sangre Miura, pero igual que Veiga tiene concentración de sangre Veiga, son 2 líneas muy concentradas y muy depuradas en el tiempo. Cuando se juntan, pues sale vigor híbrido. Entonces, pues se supone que el cruce va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno. ¿Y qué caballos españoles usarías con yegua lusitana, Guillermo? Depende de la yegua, que eso depende cantidad de la yegua. Bueno, digamos una yegua de tiene una misma yegua tiene 2 o 3 novios posibles. Uno, si tú le quieres dar más al volumen, otro si le quieres dar más a los graves, otro a los agudos, otro potenciar unas cosas de la yegua, otro potenciar menos. Es que es como pintar un cuadro. Tú puedes pintarlo estilo claroscuro, puedes cubista, puedes darle un toque hiperrealista. Pues la crías igual, tú tienes una yegua. Lo primero de todo es conocer lo que tiene y tenerlo todo montado, y sobre todo saber las líneas maternas de las que vienes, que eso es lo importante. Y ya una vez que tú lo sabes, nunca ha estado mejor la época que tenemos ahora mismo, que tenemos sementales hasta debajo de las piedras para elegir. O sea, es que con la inseminación y con los catálogos y con la información que hay,
la pieza del semental es la más fácil de acceder a ella. Lo difícil de verdad es la línea materna buena. Pues una yegua portuguesa, pues no sé, porque es que primero que no tengo ninguna y no tengo ninguna en conocimiento total. Yo para conocer una yegua necesito vivir con ella, igual que vivo con las mías, o probarla, montarla, tomarla, que aunque yo no sea un jinete profesional, pero sabe la sensación que hay montando. Entonces, sabiendo lo que hay, yo ya tengo una idea de lo que quiero sacar. De lo que necesitas, claro, claro. Y yo ahí cojo el semental que necesite en ese momento. Y en ese momento puede variar mucho de un año para otro, pues mi estado de ánimo, lo que yo quiera, si tengo un encargo, si no tengo un encargo. La pieza del semental es tremendamente móvil y tú puedes darle un giro, darle otro giro. Semental en España hay muy buenos, hay muy, muy buenos. Bueno, pero... Por ejemplo... ¿Qué caballos? Di nombres, o sea, 2, 3. Del pasado. Pues mira, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate una yegua portuguesa de las que le gusta Andrade, que es una yegua no excesivamente elevada, con hueso, pero con tipo muy andaluz, que no tiene nada de germánico, y quieres buscarle un caballo. Yo le buscaría un caballo fino, con movimiento, con un poco de chispa, de clase, de finura, un caballo que me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, un caballo del pasado, por poner un ejemplo, un caballo que no sea actual. Kazán III, de Martínez Boroy, que era un hijo de Ibérico y de Nebulosa. Tenía un poquito era prácticamente un bocao, era un castaño muy bonito, un castaño propio, un poquito rodado, tenía un cuello precioso, era un caballo que montado, te pedía permiso para todo, era súper fino a las ayudas, mucho equilibrio al galope, era como un bocao con un toquecito inglés muy leve, pero dentro de la bondad. Entonces, ese caballo, por ejemplo, para ese tipo de yegua. O, no sé, o sea, que Panadero, por ejemplo, el Panadero octavo, ¿no? Que sus hijos cubrieron en Portugal, como fue en Broque, que tuvo a Flamenco en Broque, en Brujo, que era un caballo muy interesante y tal. Ese es un caballo también para una yegua tipo Veiga, ¿no? Veiga echó a un hijo suyo, pero no me gusta ser tan osado, no me gusta hablar generalizando de las yeguas portuguesas porque no las tengo delante, ni las he montado ni he domado. Y mucha gente lleva muchas sorpresas porque una cosa, el caballo que tenemos idealizado y otra cosa ya cuando tú estás en el día a día con los caballos. Fíjate, por ejemplo, que la mayoría de la gente cuando le habla del caballo de Miura, pues estos caballos tendrán un temperamento que no veas, será muy difícil. Porque piensan al toro. Porque piensan en los toros de Miura y es todo lo contrario. O sea, de toda la raza de caballos que yo he montado, el carácter más bueno, más bonito, los caballos míos son súper fiables, porque en lo que tú te vas a montar con esos toros, ¿sabes? Entonces, hasta que no lo catas, no descubres lo que hay. Y por eso a mí me gusta conocer primero la yegua y después ya pues elegir qué semental le voy a poner. Ya, y don Raúl. Eso, don Raúl. Bueno, pues yo partiendo de la base de la que no tengo ni idea y como bien sabéis, he preguntado porque no quería dar, exactamente igual que Guillermo, no quiero dar una respuesta sobre algo que desconozco mucho, sobre todo porque la cría, y gracias a Guillermo también he aprendido que las yeguas tienen mucha importancia, pues no puedo dar una respuesta clara, pero voy a dar un par de nombres de caballos lusitanos aconsejados por mi amigo y entrenador Tiago aquí en las Américas, que me ha dicho, pues mira, hay dos caballos muy buenos, que uno es el Escorial, que es un caballo pequeño, pero él dice que ese caballo le vendría muy bien a yeguas españolas porque da caballos grandes, seguro, aunque él es pequeño y que tiene mucha clase, y tiene una clase, un temperamento que para yeguas españolas, que él me ha dicho con mucho respeto, como son los portugueses, hombre, los caballos españoles a veces le falta un poquito de clase y de chispa. Pues ese Escorial dice que es una máquina de trabajar. Y luego, aquí en Estados Unidos hay un caballo que lo podéis ver en Facebook, porque le han creado toda una página en Facebook que se llama Leader 7. Buscarlo por ahí porque el caballo está pegando aquí el pelotazo absoluto. Es un caballo que nació en Brasil y lo compró Jorge Gabriel, que es un portugués que tiene aquí una cuadra top ahí en Massachusetts. Y el hombre pues lo ha vendido hace poco. Y la cifra de venta yo no sé lo que ha sido. Yo he escuchado burradas, como $2 millones, otros dicen 1,5 millones, una barbaridad. Y el caballo va a ser ahora, se lo van a dar a Laura Graves. ¿Cómo llama el caballo, Raúl? Leader 7. Campeón. El año pasado ha sido el mejor lusitano de Estados Unidos.
se lo han dado a esta chica, Laura Grace. El proyecto es que pertenezca al equipo americano para las Olimpiadas de Los Ángeles y Tiago me ha dicho, bueno, yo el caballo lo he visto, el caballo estaba aquí, el caballo... Pues, como el Luar, ¿no? El caballo que fue campeón de España vaquera muchos años seguidos, que también viene de líneas de Portugal en Brasil, ¿no? El Luar es un caballo de Brasil. Este caballo del Leader 7, me ha dicho Tiago que tiene muchas líneas que él no sabe bien, pero el caballo anda bien, trota bien, galopa bien y es guapísimo. Hoy estaba viendo yo una potrita hija del Luar, que estaba en casa, estaba en Facina, cerca de Tarifa, en casa de Cristóbal Cortés, que, vamos, amigo mío de toda la vida, de su padre Salvador Cortés, que es caballo, y tenía una hija de una de las yeguas suyas cartujanas, o parte cartujana, con el Luar, y era una potra preciosa, una potra estaba todavía con la madre, y muy bien hecha, unos pies que no vean, un hueso que no vean, llamaba la atención. Ya. ¿Y qué caballo de España? Este caballo para los oyentes que lo sigan y que lo busquen, que ya digo que en Facebook creo que le han creado una página web, una página del caballo que se llama Leader 7, que lo veáis porque el caballo es chulísimo y yo creo que va a ser un pelotazo. Para el caballo lusitano, como consiga meterse a la Olimpiada, ya veréis. ¿Y del caballo español, cuáles usarías? Hombre, yo me he guiado por mi experiencia, no puedo decir un nombre, pero yo la experiencia de cuando estaba en la escuela, a mí la línea de judíos, de los caballos de judíos, los hijos de judíos que monté, me encantaron. No digo que sean caballos fáciles, pero todos se domaban todo y tenían clase, ¿eh? ¿Te refieres, para nuestros oyentes más modernos que conocen solamente el judío de Vilaire, te estás refiriendo al judío tercero de Domecq, que era judío, no, por supuesto. Judío de... No, el otro no. No, judío de la Real Escuela. Sí, judío. El castaño, hijo de Valeroso. Exactamente. Y luego. De Diosdado, era ese caballo, perdón, he dicho de Domé, pero ese caballo era de Diosdado. Es que quería dar también ese toque de que los caballos de Antonio Diosdado que yo he montado, que saliendo de la escuela trabajé para Antonio Diosdado 2 o 3 meses. La verdad es que los que yo conocí en la escuela y los que conocí en la ganadería me parecían que eran una fuente de caballos con una nobleza brutal, se movían bien. Otro ganadero jinete, pero Diosdado fue jinete fundador de la escuela. Antonio Diosdado. Super caballo con una cabeza muy buena y con muy buen movimiento. A mí todos esos caballos me gustaron mucho. Y yo si tuviese, la verdad, bolero, no sé, si tuviese que criar, creo que tiraría por esa línea de los caballos de la escuela, Antonio Diosdado. Bolero. El caballo rondeño, el rondeño mango, ¿no? Ese caballo, pues también un caballo que a mí me gustaba mucho. Ese Borque, un caballo de Borque. Borque Ruiz está ligado bastante a la escuela. Yo me acuerdo cuando empezó Juan Rubio, el caballo que él se examinó de jinete era un rondeño que saltaba. Un rondeño que hacía corbeta. Era un Borque Ruiz. Ese caballo acabó en Málaga, fue de un amigo mío que lo compró en la subasta y tuvo alguna hija suya. Ese era impresionante. Yo me acuerdo de ese rondeño cuando el caballo estaba en todo lo suyo. Era muy grande, hacía corbetas. Ese era un tordo vinoso extraordinario. Y yo creo que a raíz de esa camada de Borque que había limeño, rondeño y tal, fue cuando le compraron también el que luego fue de Andic, ¿no? El rondeño. Antonio Sí, un jinetazo. Que luego lo montó de Manuel Lucena en Centurión. Exacto. Bueno, de hecho, Antonio Cid, yo no sé si ahora ya habrá cambiado de opinión, pero Antonio Cid hace 15, 20 años decía que era el mejor caballo que ha montado en su vida. No sé si ahora ha montado algo mejor. Puede ser, sí. Yo me acuerdo que en esa época yo era un chavalito, estaba en la facultad y fui a Tablellina. Fui un día allí fue con mi padre y con un amigo de Fuengirola que compraron 2 caballos, compraron el Lugeno y el Limeño. Bueno, joder, uno es Salva, que es el hermano mayor de Antonio Díaz Porras, tío, que es muy amigo mío de aquí. Me acuerdo que echamos allí una mañana en Tablellina y estuvimos viendo todos los potros. Había un castaño que flotaba, yo no sé si era un limeño castaño. Y luego, fíjate que de Borque Ruiz salió también el utrerano, el padre del fuego, que luego fue... Sí. Quedó más Cárdenas, ¿no? Para descementar. O sea, Borque siempre ha estado ahí también. Son líneas cartujanas, ¿eh? Borque son líneas maternas cartujanas y es que tenemos caballos muy buenos y tenemos un historial aquí que siempre
siempre en cuanto busca un poquito, aunque haya sequía, aunque haya un periodo de sequía de esto de mucha morfológico y tal, en cuanto escarba un poquito el agua, la fuente. Toda esa línea de Guardiola, todos esos La caballos. fuente, Guardiola, yo soy fan de Barquito. Barquito da un carácter más bueno. Y Maromo de Guardiola, que era Bocao, Guardiola. A mí los del Educado me gusta un poco menos porque los veo más masivos. Pero lo que viene del Maromo o el Barquito, un carácter fino. Y luego los tres sangres que tiene Guardiola. Guardiola, además, en el palo son muy finos, ellos son así, me encanta verlo en Acosio de Derribo. Tienen justo los caballos para el tipo de Acosio de Derribo que hacen ellos. Que la función imprime mucho como es el caballo que crían esos ganaderos. O sea, se cría como se es, ¿eh? O sea, los caballos son reflejo total de los ganaderos. Ya. Bueno, Antonio, yo voy a... ¿tú? Sí, perdón. Que yo quería decir la lista de los caballos que yo había puesto, porque yo sí me puse la tarea. Y bueno, quería saber la opinión de ustedes. Yo en el caballo español puse malagueño, Atlántico Pal, Sechero y Rondeño, el que tenía Antonio. Sechero es un caballo que viene de oleaje que a mí me ha encantado todo lo que ha sacado en Yeguada Militar, que era el papá del que tenía Belén, el Jergón. Yo creo que lo conocí en mi época de competiciones con el mapa, creo que el Sechero estuvo por allí. Sí, no sé si alguno de mis muchos hijos en Yeguada Militar en la Guardia Real de ese caballo y me encantaban. Una clase. Sechero, yo estuve una mañana allí en Vico viendo caballos con Nicolás Romero, que es amigo mío, el de la ganadería Yeguada del Romerito. Y me acuerdo de subteniente Palacio, Alonso Palacio, que está ahí, que es en esa época era Brigada Palacio. Y me dice, Guillermo, te voy a enseñar uno que viene por Bizarro, que yo sé que a ti el Bizarro pues, tienes tus más y tus menos, que sean Secheros, y me lo sacó a la cuerda. Y el caballo estuvo allí galopando y trotando la cuerda con el mismo ritmo, con las mismas ganas de empujar, y sin calentarse, pero sin aflojarse, o sea, con un equilibrio mental que no veas, extraordinario. A mí me encantó el caballo. Yo luego después tuve un potro hijo de ese caballo criado por Nicolás, que era muy noble. El único problema, o sea, Sechero tenía un problema que a veces daba los cuellos muy invertidos, daba unos cuellos así muy paposo, ¿no? Con mucha papada, un poco corbatero, ¿no? Como lo puede tener Jergón también. Sí, pero muy buenos galopes, Pero luego cambiaban de pie y tenían una domabilidad y un carácter y un dorso ahí arriba. Ese caballo se lo llevó a Marruecos, hizo un acuerdo cría-caballar y con el celote y unos cuantos acabó en Kenitra, en unas cuadras de la policía. Yo estuve a punto de verlo. Sí, tenemos un acuerdo ahí, los policías. Un año que fui a Marruecos de veterinario FEI para un tour que hubo ahí de salto internacionalidad, nos pasamos, pero al final no pudimos entrar porque yo quería ver a Sechero. Y era un caballo que tenía cosas buenas, no era perfecto, tenía sus defectitos, que eran más visuales que otra cosa, pero luego montado era un caballo que funcionaba, el del Sechero. Ya. Y de lusitanos yo puse Quinteiro da Broa, que yo creo que ese sería bueno para Guillermo, porque ese, no sé si te acuerdan de los videos de este Manuel Veiga, que ha cambiado el tranco, un caballo sentado atrás, pues ese es ese caballo. Es un caballo... Ese era Embroque, ¿no? ¿El Quinteiro da Broa no era un hijo de Embroque? Puede ser, no lo sé. Yo creo que ese era Embroque. Pero un caballo muy barroco, muy lusitano, muy chulo, muy domado, que creo que fue el primer caballo que este Manuel Veiga, el hijo, que es un fenómeno de jinete, pues sacó los primeros vídeos. Sí. Y perdón que te corte, que antes has nombrado a Malagueño y no quería dejar pasar el nombrar a Paco Santiago. Paco Santiago es una persona súper inteligente, que apasionado total de los caballos, de la línea de agente, cuando estaba de moda el bocao, y él empezaba, él siempre le gustaba esa línea de Yeguada Militar, y él tiene su cortijo de los Perales allí dentro, en un salón tiene una foto en blanco y negro de agente, siempre que voy, Guillermo, mira el caballo. Y su nieta que está allí con él, María, también súper apasionada, pero es una persona alegre, emprendedora y con una súper afición. ¿Y cómo son sus caballos? Alegres, chisposos, con movimiento, o sea, se cría como se es. Y ahí tiene la recompensa. Ha llegado arriba, con caballos de
filial de José Luis de la Escalera, pero ha llegado en palmarés de deporte, ha llegado arriba, ha llegado superado Sí. un poco Un a su fuente. amigo, un ex compañero mío de la escuela que es de Málaga, tuvo uno de Paco Santiago que yo se lo conocí y es que era, vamos, un super clase, caballo Sí, muy, sí, muy sí, sí, sí. chulo y Y te ve caballos que allí tienen las unos potritas pies. chicas moviéndose de escándalo y mm, es un gustazo el ir allí. Vamos, de hecho yo dije malagueño por Paco Santiago, no tanto porque Sí. fue el caballo de Dani Martín Dogs y eso, sino Mm. porque es un caballo, Y luego bueno, él tuvo cementado un joyero que a mí me encantaba, y un selecto, que era hijo de faraón, era nieto de Vinatero de Miura, me encantaba ese caballo, lo monté una vez y flipé. O sea, Paco Santiago tiene muy buenos caballos con un interior muy bueno. Pues nada, sí, sigue con los lusitanos que te he cortado sí. ahí. Y puse a Impaciente PH, que es de la yeguada de Pablo Hermoso de Mendoza, que fue un caballo que sacó el Mena en Gran Premio. Ajá. Un caballo que tuvo Pablo toreando, hijo de Viriato, un caballo de Das Silveiras que tuvo Pablo toreando, un otordo que era muy guiñoso, que era como de un carácter complicado, según tengo entendido. Pero el hijo, el que era el impaciente, un caballo castaño, careto, que hay videos de haciendo la prueba de Gran Premio con el Mena en los Albardones. Ajá. Un caballazo, un caballo muy espectacular. A mí es que los caballos del hierro de Pablo Hermoso me gustan mucho Te porque yo he gustan. montado algunos y son caballos súper ágiles, caballos con Ujú. unos dorsos, unos galopes. A mi gusto quizá un poquito calientes, pero vamos, el que se deja domar, esos con 4 o 5 años están regalando ya cosas que impresionan. Y me gusta porque es una línea que creo que Pablo, que es un tío jinete, que ha hecho su ganadería basándose en su criterio como jinete, pues creo que ha conseguido unos productos bastante interesantes. Este caballo, de hecho, creo que se vendió para México y está ahí cubriendo y compitiendo en Gran Premio, ¿eh? Y luego el otro, el Escorial, que pues también me encanta porque en Colombia vi muchos caballos, hijos de este caballo, y me gustaba mucho lo que tenía. Ese, el Escorial, lo competía el hermano de Daniel Pinto, Carlos Pinto, lo Carlos montaba. Pinto, gran jinete. Sí. Un inciso en el tema de los lusitanos. ¿Qué te parecen los caballos de la yeguada de Azores, Guillermo? Que yo aquí tengo uno que me encanta, que es muy bueno. Y hay muchos ahora en competición, ¿no? Los caballos de Azores, en la época que empezaba, yo estaba en la Facultad de Córdoba y ahí Rafael Ortiz Alcalá Zamora, que también era un curso superior a mí, era el que los montaba todos. Y Sí. con Nidium fue el caballo que consiguió meterse en el equipo, ¿no? Y correr europeo y Agen y tal. Nidium era un caballo que era un Ventura y que fue cementar allí en Azores. Luego yo he tenido amigos también de Cabra que han tenido ese tipo de caballo y Zagal Azores, ese coincidí con él en algún PSCJ. Cuando yo tenía la Miura pequeñita esa que era casi una poli, pero claro, yo la llevaba igual a los concursos, me da igual, yo todo lo que tengo lo tengo que llevar. Y ahí estaba el Zagal Azores y era un caballo bueno, pero no es una ganadería tampoco que conozca en profundidad, salvo esos que te he dicho, no es una ganadería que yo le conozca ni las yeguas. Bueno, sí, miento, porque al principio una de las yeguas que ellos tuvieron se la compraron a Manolo Martínez Bolois, que era la Oropéndola, era una yegua castaña, que creo que era hija de Kazán, esa yegua sí me gustaba a mí mucho. Pero luego pero te estoy hablando de hace más de 20 años, tío, Ya. No, que me da curiosidad, porque a mí me no sé, gustan los actuales no sé por me dónde gustan vienen. bastante. Estoy Me gustan desconectado, bastante los pero caballos sí que eran pequeños. buenos caballos. Y tiene ahí ya a Rafael Ortiz Calazamora, que estuvo mucho tiempo montándolo, luego influiría en la selección. Y siempre yo creo que el ganadero ha estado, aunque yo no sé si él montaba o no, pero él ha estado rodeado siempre de personas que montaban. Bueno, y ahora la siguiente pregunta. 3 ganaderías que les guste del pre y del lusitano. A mí Veiga me encanta, pero Veiga no es que es del lusitano, Veiga yo lo considero una ganadería universal, o sea, de caballo total, ¿no? Como el fútbol total que podían jugar en muchas posiciones, pues Veiga es una ganadería universal. Miura, me imagino que el pre, ¿no? Miura me encanta, o sea, Miura es para mí un gigante también.
También una ganadería de lusitanos que me gusta, pues bueno, iba a decir Andrade, porque si digo Veiga tengo que decir Andrade también, pero por ejemplo, Asunsao Coimbra me encanta, Nuncio, que es una ganadería que Veiga tiene que ver con ella también, me gusta, Arte Real, me gustan los Arte Real, me gusta porque tienen su personalidad propia y tal. Y luego la que está de moda ahora que es Braga, ¿no? Braga, pues también. Luego hay una en Jerez que he visto algún caballo de ellos que es un, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero un amigo mío ha comprado una yegua hace poco de esa ganadería y tiene que criar muy bien, ¿eh? Porque lo que he visto de esa ganadería me encanta y es una ganadería lusitana en España. Luego Guardiola me gusta mucho, me gusta, es que hay tantas ganaderías en España que me gustan, pues llegó a Militar, Martínez Baloy, hombre, por razones que no tengo en el corazón, me gustan. Y hay pequeños ganaderos también que me encantan, que si tuviera que nombrar uno, tendría que nombrar por lo menos 30 para hacer justicia, ¿no? De unos con otros. Así que bueno, eso es lo que me viene a bote pronto, pero seguro que hay muchos que no lo he nombrado y que se merecen estar ahí y que me encantan, también. Yeah. Yo tengo un gusto grande y amplio y que y va creciendo, va creciendo. Bueno, y Raúl. Nada, yo de caballo lusitano conozco muy poco, o sea que yo el Veiga siempre lo he escuchado como caballo muy bueno, los caballos de Arte Real, pues sí, pues son las ganaderías así portuguesas que yo conozco dentro de lo poco que conozco. Y el caballo español, pues lo que ya he dicho, los caballos de la Real Escuela, los caballos de Antonio Diosdado, eso es lo que más me gusta. Y los caballos de la Yeguada de Azores, que me gustan mucho, porque además tengo aquí uno que me encanta. Pues yo en yegua de caballo español es Centurión. También, mira, perdona, Centurión, que además yo también tengo mi corazoncito con Centurión, que yo trabajé en los inicios de Centurión, que todo el mundo pensaba que este hombre está loco y luego al final el hombre ha conseguido, va a dejar huella. Yo creo que va a dejar huella en la historia de la ganadería, pero que la ganadería empezó con 800 yeguas, o sea que allí había de todo. Ya, claro, pero que yo he montado en teoría lo que es descarte de Centurión, que no tiene el hierro, y me han parecido caballos muy buenos, muy curiosos. Yo he visto descarte de Centurión que me gustaba más que algunos Centurión que se quedaban allí. Ya, también. Pero sí, Centurión. Pero es que allí había de todo, o sea, allí sí que no ha habido una línea. Yo no sé si ahora ya tendremos una línea, pero hace 25 años, que fue mi primer trabajo, aquello era fábrica de caballos, no había línea. O sea, había línea, un caballo de Cárdenas, codicioso, otro de Cárdenas negro, muy guapo, grande, delegado, y un endrino plaza de armas. El delegado Mac. Delegado Mac, endrino y codicioso. Eran los 3 estrellas que cubrían, luego ya empezaron a cubrir con hijos de aquellos. Pero esos 3 eran los que... Ya. Bueno. El delegado ese era, tú lo conociste, eso era gigantesco. Yo no he visto un caballo más grande en mi vida y con las cañas más finas. Nunca he visto una cosa igual. Ahí había otro Cárdenas que era el Quilate. El Quilate era otro igual. Ese era el primer elefante que hubo realmente ahí en los morfológicos. Todo el mundo, ¿qué para otro? Te estoy hablando, pues, principios de los 90, ¿no? Que era un levitón, el Quilate. El levitón Badica, una yegua de esa Cárdenas que venía por vasallo. Todo el mundo, el Quilate. Y el Quilate con 3 años era un elefante. Y ya después de los 3 años no se volvió a saber nada del caballo. Ya ven. Bueno, y las otras 2 yeguadas de españoles, para mí, yegua militar y esta otra, bueno, por agregar otra diferente que me ha gustado el trabajo que han ido haciendo, Susaeta. Me ha parecido muy interesante la labor que han hecho con Guillermo García Ayala, que lleva ahí ya más o menos 18 años siendo el jinete y creo que han hecho una labor bastante interesante. Este es mi doble tocayo de nombre y primer apellido. Sí. Y luego de caballos lusitanos, pues yo diría, me gusta mucho la yeguada de Pablo Hermoso de Mendoza, me gusta mucho la yeguada de Dressage Plus, que es de Vasco Freire. No sé si en Doma Clásica han sacado muchos de Dressage Plus. Y me gusta mucho también Arsenio Cordeiro. Que en el regoneo se han visto muchos caballos de ese hierro.
Y de Ornelas también. Es que hay muchas que podrían decir. Bueno, y Al final, de como todo, sí, lo españoles, que dice Guillermo, sí que es los individuos. Al final, el caballo bueno que te guste y ya. sí. Y bueno, pues ya entonces para concluir esto, pues podemos decir que el caballo lusitano y el español son dos razas que vienen más o menos del mismo origen, que son caballos muy parecidos, que por diferencias culturales ha habido líneas que se han marcado como distintas, pero que se podrían volver a Son juntar, muy compatibles, son una raza muy compatible. muy compatibles. Y que yo creo que son dos razas muy amenas y muy agradables para la equitación académica, deportiva y recreativa, me atrevería yo a decir. No sé si Sí. ustedes dos opinan lo mismo o quieran agregar. No, no, yo pienso igual que tú, Antonio. Son caballos excepcionales, ya lo sabemos. Yo, Hay de todo, pero bueno. Yo creo yo que el personal, español es la raza matriz y el lusitano es la raza derivada, pero la calidad del lusitano es incuestionable y son grandísimos caballos. Y si se entiende así, sin ningún tipo de connotación nacionalista ni supremacista ni nada, sino simplemente las cosas como son, con sencillez, creo que también es mucho más fácil para los ganaderos el echar mano de uno o de otro a la hora de mejorar, ¿no? Y ya está. O sea, yo creo que no se puede entender el lusitano sin el caballo español, porque es derivado del caballo español, pero el caballo español se puede beneficiar muchísimo, no solo del caballo lusitano, sino también de la grandísima cultura de los portugueses a caballo, ¿no? De nuestros hermanos portugueses que tienen esas virtudes a la hora de criar y a la hora de montar a caballo que también nos vienen a nosotros, ¿no? Que son, vamos, nos recuerdan un poco lo que es la equitación ibérica y lo que son nuestras raíces comunes. ya, Ujú. Sí, totalmente sí, de acuerdo. como jinete está claro que tienen algo. Tienen un pozo, una cultura de equitación impresionante. Y tiene también una simpatía a caballo que a mí me encanta. Un respeto al caballo también y unas cosas, tienen cosas muy bonitas el caballo, esa finura, ese Sí, gusto por lo fino, ese sí, sí, gusto sí. por lo suave, ese amor a nuestros tipos de caballos. Eso para mí es muy bonito y es una cosa que yo lo siento también como mía, ¿no? Ujú, ujú. Ya. Lo que sí es cierto que estas dos razas yo creo que son unas razas que le permiten al jinete recrearse mucho y que son como muy a favor del arte ecuestre, como muy con ese pellizquito que lo mismo pueden servir para trabajos en la mano, riendas largas, doma clásica, doma vaquera, equitación de trabajo. Es que tú te coges y te vas, por ejemplo, no sé, a Golgá o al Rocío o algún sitio de esto y coges un caballo de esto y empieza a galoparlo reunido y una pirueta allí con la gente, pom, 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 pom. Eso es muy nuestro. Esa equitación fina o delante de un toro, eso lo hace nuestro caballo. O sea, que es que eso es equitación ibérica, como dijo Ruiz de Andrade, ¿no? Equitación mediterránea. Pues eso lo tenemos nosotros y un valor. Y es una cosa joder, que en el mundo ha sido muy reconocido, ¿eh? O sea, que en la Garnier, Newcastle, la Escuela de Viena, tú fíjate el calibre de jinetes y de instituciones a lo largo de los tiempos y a lo largo de todos los países que le ha gustado nuestro caballo, ¿no? Por algo será, digo yo, por algo Ujú. será. Y todavía gusta. Mm, mm. Total. Pues muy bien, señores, pues yo creo que ya sí concluimos este episodio. Guillermo, mil gracias por haber querido participar aquí, como siempre, para nosotros es un gustazo tenerte y Y a nada, mí sabes que igual. esta es tu casa y que, vamos, cuando quieras, aquí nosotros encantados Nada más de que lo recibir. bonito de vuestro programa es lo natural que es, porque es una charla de amigos hablando de caballos sin reloj, que eso es lo que las personas de Bueno, los caballos lo que nos gusta. hoy sí, perdón que te corte, sí, no ha habido nada, bueno, yo sí tenía un poco de apuntes preparados, pero hoy sí no ha habido preguntas, cuestionario, hoy ha sido Nada. literalmente lo que ha salido de inspiración
y ha sido muy bonito y bueno, vamos, contigo es que tenemos para hacer 20.000 programas que ya esperamos seguir haciéndolo. Y nada, no me va a preguntar hoy votado Polaina ni nada de eso, ¿no? No. Si el que quiera saberlo, que vaya al primer programa y que lo escuche y ya. Qué bueno. Hace poco me escuché el de Belén, tío, qué interesante lo que dice Belén. Me encanta el programa de Belén. Me encantan todos los que había hecho, pero no sé, que últimamente me escuché el de Belén y lo tengo en la mente ahora. Bueno, pues súper bien. Pues simplemente quiero aquí agregar a los oyentes que muchas gracias y que por favor si les gusta, pues se suscriban a nuestro canal, le den like y nos sigan, que nos ayudan a seguir promocionando este programa. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Guillermo. Me estaría aquí escuchando de 3 o 4 horas. Aunque somos de la misma edad, eres como un abuelito ahí que estoy escuchando contar historias y me encanta. El abuelo cebolleta. Así que muchísimas gracias por haber a vosotros y ojalá nos veamos en algún próximo programa. Iniciativa que habéis tenido más buena. Bueno, pues muy bien. Por chimpún, ¿no? Buenas noches. Venga, igualmente, un fuerte y gran abrazo. Boas noites, caballeros. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.